Bienvenidos a Puicast. En este episodio de la historia detrás del espectáculo hablamos de el grandioso A Pluma y Espada. Bienvenidos a este nuevo episodio de Puicast. En este episodio hablaremos del galardonado como el mejor espectáculo del mundo, A Pluma y Espada, y un poquito del contexto histórico que envuelve a Pluma y Espada. Como bien sabemos, el célebre protagonista de la misma, Lope de Vega, y hablaremos también del siglo de oro español, la historia detrás de Fuentovejuna, la obra que se está representando en el Corral de Comedias a lo largo de A Pluma y Espada cuando comienza la representación, y también un poquito hablaremos de otros personajes que aparecen en la obra y con los que Lope de Vega tiene interacción. Comenzamos. ¡Queridos todos y queridas todas! ¡Caballeros y caballeras! Esta pieza fue concebida por obra y gracia de Lope de Vega. Comenzamos con el contexto histórico, especialmente de la vida de Lope de Vega y por ende del espectáculo A Pluma y Espada. Nos localizamos en los siglos XVI y XVII, en los cuales se produce un periodo espléndido en la literatura española que se conocería como el siglo de oro, que tendría su comienzo en pleno Renacimiento y concluiría en el Barroco. Durante esa etapa, el siglo de oro de la literatura española, se escribiría una de las obras más influyentes de la literatura universal y podemos decir la obra más importante de la literatura española, El Quijote de Cervantes, y a la vez se desarrollaría un género narrativo que es muy específico de la literatura española, la picaresca. Pero no solamente estaríamos hablando que la narrativa con El Quijote alcanzaría un alto crecimiento, sino que también otros géneros, como la poesía o el teatro, llegarían a máximos históricos, nunca mejor dicho. Los autores normalmente practicarían las tres especialidades, es decir, narrativa, poesía y teatro, aunque cada uno de ellos brillará sobre todo en una de ellas. Podemos decir que el impacto de la obra que hemos mencionado, El Quijote, fue increíble, ya que desde que se publicó en 1605 en Madrid no dejaron de aparecer reimpresiones. Es más, se tradujo a la lengua inglesa apenas 7 años después, lo cual es una gran hazaña para la época. Y desde entonces la obra ha sido vertida a la mayoría de idiomas de todo el mundo, y yo creo que todos nosotros en el colegio o hemos leído una adaptación o partes del Quijote cuando hemos estado estudiando. Gran parte de la población mundial la sigue leyendo y disfrutando, y podemos decir que es de los libros más traducidos del mundo.
Las comedias de Lope de Vega no van a la zaga de la narrativa, compiten en un plano de igualdad con la dramaturgia inglesa que, como nos podemos imaginar, está encabezada por el gran Shakespeare. La poesía, por otra parte, alcanzaría también niveles de sofisticación con Quevedo y Góngora. Las artes también alcanzarían en el siglo XVII máximos en los que estarían marcados por la contrarreforma religiosa. El mundo cristiano quedaría dividido por un mundo protestante del norte y otra variante católica del sur. Por eso, la melancolía que genera el sentimiento de pérdida se reflejaría en la literatura de la época. Y en el Quijote observamos los contrastes entre la cabeza llena de fantasías, de falsas grandezas del protagonista, con la tozudez realista de Sancho Panza, de su escudero. En la poesía, el lenguaje poético se volvería complejo y muy sofisticado, lleno de figuras retóricas y giros estilísticos que en muchos casos conducirían a la artificiosidad. La verdad es que, si bien hemos hablado de el impacto del Quijote con su escritor Cervantes, escritor al que Lope de Vega conocerá en prisión a lo largo de A Pluma y Espada durante el espectáculo de Puy du Fou España, Cervantes llamaría a Lope Félix de los Ingenios y monstruo de la naturaleza. Y es que nuestro autor nacería en 1562 en Madrid y fallecería en 1635. Nacería de una familia humilde, nuestro monstruo, pero vivió una vida intensa y ajetreada con una relación un tanto tempestuosa con el sexo opuesto. Sin embargo, con una infancia en la que a los 5 años ya hablaba latín, lo dominaba, y el castellano, y componía versos, cuando alcanzó los 12, escribió su primera comedia. Estudió Lope de Vega en un colegio jesuita de Madrid y después en las universidades de Alcalá y Salamanca. Aunque por sus disparatados hábitos y sus disipadas costumbres nunca llegaría a alcanzar ningún título académico. Esta conducta marcaría la vida de Lope de Vega y se convertiría en una frívola constante en toda su vida. Tuvo una efímera experiencia militar en las Islas Terceira, en la conquista de las mismas, en las Islas Azores, y años después se embarcaría en la Gran Armada que preparó Felipe II para invadir Inglaterra, aunque fracasó en su empeño y luego se la conocería como la Armada Invencible, hecho que también se representa en el espectáculo cuando Lope de Vega le cuenta a Cervantes que él se embarcó contra los hijos de la Gran Bretaña con la Gran Armada y Fernán Gómez era un traidor que recibía oro y se vendía al inglés. A pesar de que su currículum militar no tiene nada que podamos resaltar, su vida sentimental es completamente lo contrario. Los amores con Elena Osorio, una bellezón de la época, le proporcionarían grandes satisfacciones, aunque luego le daría muchísimos disgustos, ya que los progenitores de la misma debieron considerar que este
escritor de comedias de origen humilde, pocos lujos le podría dar a su hija. Entonces, en cuanto ellos tuvieron la oportunidad, la casaron con el noble Francisco Perrenot Granvela, sobrino del poderoso cardenal Granvela. Y cuando fue separado de su amada Elena Osorio, Lope, despechado, hizo circular por Madrid unos versos infamantes. Una dama se debe a quien la quiera. En almoneda está. ¿Quieren comprarla? Su padre es quien la vende. Diría otros versos sobre el episodio, pero por su carácter no los vamos a mencionar porque son bastante directos y utilizan palabras muy directas que es mejor no mencionar en este podcast. Así que esto le llevó a un proceso de difamación y, por ende, acabó en la cárcel. Pero la pena de cárcel de poco sirvió, ya que él hizo circular nuevos versos denigrantes contra su antiguo amante y su noble marido. Por ello, de nuevo, fue condenado y desterrado de Madrid y de Castilla bajo pena de muerte. Con el tiempo se encaprichó de otra mujer, Isabel de Urbina, con quien vivió en Valencia, mientras que duró su destierro de Castilla, y después en Alba de Tormes, al servicio del duque de Alba. Tras la muerte de Isabel, contrajo un nuevo matrimonio con Juana de Guarda y luego también mantuvo ciertas relaciones ocultas con Micaela Luján, por lo que sería procesado por amancebamiento. Tras la muerte de Juana, así como la de su hijo Carlos Félix, ya parece que este hecho le produjo una crisis espiritual que le hizo abrazar el sacerdocio. Parece que su vida amorosa había terminado y fue ordenado, pero durante su noviciado mantuvo otra vez relaciones amorosas con Marta de Nevares, una actriz muy bella y que además era mucho más joven que él. Y es interesante que Lope tenía la costumbre de nombrar a sus amadas con nombres ficticios y ampulosos en sus versos, sobre todo cuando eran amores platónicos o ilegítimos. A Elena Osorio la conocemos como Phyllis, a Isabel de Urbina como Belisa, a Micaela Luján como Camila Lucinda o a Marta de Nevares como Amarilis. Los últimos años de la vida de Lope de Vega fueron amargos, ya que Marta, su amor, quedó ciega y perdió la razón antes de morir, y la hija de ambos, Antonia Clara, se fugó con un galán que la sedujo. En 1635 el autor fallecería en Madrid. Sin embargo, hasta el día de hoy es considerado como un héroe popular en Madrid. ¿Qué tiene el teatro de Lope de Vega que lo hace tan especial? En primer lugar, su capacidad de innovación y la superación de los antiguos modelos clásicos y medievales. Por otra parte, su versatilidad y, por último, su naturalidad. La capacidad para contar historias asequibles al pueblo llano en un lenguaje claro y diáfano, lejos del tono artificial y alambicado del culteranismo y del, podríamos decir, el conceptismo de la poesía de la época. Y en el comienzo de A Pluma y Espada, cuando asistimos al comienzo del espectáculo, observamos que se está poniendo en escena una obra. La obra es Fuentovejuna y es una de las grandes obras de Lope
de Vega. Y es de asunto sencillo. Los reyes han nombrado comendador al noble Fernán Gómez, que también veremos que es uno de los protagonistas de A Pluma y Espada y también de Desmayarse, que resulta que de noble solamente tiene el título. Es un señor de horca y cuchillo que se cree con derecho a poder arrebatar lo que le apetezca. Así que, atraído por la belleza de la joven Laurencia, se apodera de ella y fuerza su virtud. Al tiempo, ante la reacción violenta del novio de la misma, Frondoso le condena a la horca a su pareja. El padre de Laurencia, Esteban, y sus allegados están indignados, pero el temor a la autoridad les impide actuar hasta que la joven, arrebatada, les apostrofa con gran dureza y les reprocha, podríamos decir, su cobardía y su sumisión. Hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Y con estas palabras y con su fiero discurso logra levantar al pueblo indignado, que libera a Frondoso y da muerte al comendador. Cuando los reyes católicos abren una investigación por este inaceptable levantamiento popular, todo el pueblo reacciona solidariamente y así se produce el célebre diálogo que muchos de nosotros conocemos. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Fuente Ovejuna es hoy una de las más conocidas y admiradas comedias de Lope de Vega. Y Fuente Ovejuna ha ido invadiendo no solo España, sino el mundo entero, y sus representaciones, en adaptaciones más o menos afortunadas, se suceden en todas las temporadas teatrales. Y aparte de su extraordinario mérito literario, hay que reconocer que ha influido en ello su apasionante mensaje social. Como en este podcast hablamos de la historia detrás del espectáculo, queremos hablar también de la historia detrás de Fuente Ovejuna, la obra que se representa en A Pluma y Espada. El fragmento, ¿no?, que se representa al comienzo del espectáculo. Lope utilizó para tema de esta obra suya un hecho histórico perfectamente documentado. En 1476, los vecinos de Fuente Ovejuna, en aquellos años se escribía con B, así era la grafía municipal, en tierras de Córdoba, indignados por las injusticias, afrentas y abusos de todas clases que les hacía objeto, sin respeto a nada, su gobernante, don Hernán Pérez de Guzmán, comendador mayor de la Orden de Calatrava, se unieron. Incluso mujeres y niños, y de común acuerdo asaltaron su casa, donde le apedrearon e hirieron mortalmente, defenestrándole aún vivo sobre la multitud enardecida, que vengó sus agravios rematándole cruelmente, hasta despedazarle y acabar saqueando su casa, mientras daban vivas a los reyes Fernando e Isabel, los reyes católicos. Cuando la justicia trató de descubrir a quienes habían instigado la muerte del comendador y a sus ejecutores, solo escuchó de boca de todos: Fuente Ovejuna lo hizo, frase que quedó acuñada como explicación popular. Al fin los monarcas católicos, enterados de la atroz tiranía ejercida anteriormente por el comendador, aceptaron que el pueblo quedara bajo la jurisdicción real. Y probablemente Lope se enteró del relato, leyó el relato en la crónica de las 3 órdenes militares de Rades y Andrada, que se imprimió en Toledo en 1572, y sobre él
trazaría su comedia, convirtiéndolo, como tantas veces podríamos decir, en una poesía histórica. Una seca noticia histórica de la mano de Lope de Vega se convertiría en una profunda poesía histórica. Y hablamos ahora del corral de comedias. El corral de comedias donde se representa a Pluma y Espada en Villanueva del Corral, que está inspirado en los corrales de comedias como la Corrala de la Cruz y el Corral del Príncipe, que fueron los teatros más importantes del Madrid de finales del siglo XVI. Surgieron en estas corralas o corrales de comedias en la segunda mitad del siglo a causa del auge popular que alcanzaría el teatro en esa época. Eran antiguas viviendas de clase popular con un patio central, la llamada corrala, y unas galerías que recorrían los diversos pisos, que estarían acondicionadas para acomodar a los espectadores de mayor alcurnia. Desde una de ellas, de los laterales, Lope de Vega, al principio de A Pluma y Espada, baja a la parte central del espectáculo. El escenario sería un entarimado de madera que estaría situado al fondo, en la parte opuesta a la entrada, y estos llamados palcos de los que hemos hablado en realidad serían espacios separados o balcones en las galerías que acomodarían a los nobles y a autoridades, incluso a miembros de la realeza. El espacio común para el populacho estaba en el propio patio, frente al escenario, con los espectadores de pie, generalmente agolpados, porque las funciones gozaban de una extraordinaria popularidad, y en él, separada, estaría la cazuela, reservada para las mujeres. Nos podemos imaginar la pobre iluminación con lámparas de aceite que harían que todo fuera un lugar con una atmósfera completamente mortecina, y lo cual era bastante positivo porque ocultaba lo precario del escenario y del atrezo teatral. En las obras teatrales renacentistas y barrocas no existían casi acotaciones del autor, que posteriormente en obras de teatro posteriores serían muy comunes. La duración de los espectáculos en estos corrales de comedia podrían llegar a las 2 horas y media, y solían comenzar a las 3-4 de la tarde sin intervalos ni descansos. Las obras duraban en cartel apenas unos días, y esto, imaginaros, obligaba a una continua reposición, lo que forzaba a los autores a ser más prolíficos. En aquel tiempo tenemos que entenderlo que no había ni televisión, ni radio, ni redes sociales, ni internet. El entretenimiento se reducía a las fiestas de toros y cañas y al teatro. En la actualidad existen 2 corrales de comedias muy bien conservados, el de Alcalá de Henares y el de Almagro, famoso porque en él se celebra anualmente un festival de teatro del Siglo de Oro con gran éxito. Y hablamos de otro de los escritores del Siglo de Oro español, del cual hemos mencionado su obra cumbre ya, El Quijote, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, también como Lope de Vega, de una familia humilde.
Viajó a Roma como camarero del cardenal Acquaviva en 1569 y un año después, en 1570, se enrolaría en la armada que, capitaneada por don Juan de Austria, obtuvo la extraordinaria victoria naval de Lepanto frente a los turcos otomanos. Sin embargo, en esa batalla Cervantes fue herido y perdió el uso de una mano, pero eso no le impidió que prosiguiera su carrera militar. En 1575 su barco fue apresado por piratas berberiscos y fue encerrado en una prisión de Argel, donde permanecería 5 años encerrado hasta ser liberado por frailes trinitarios. Trabajó como recaudador de tributos para la Armada Invencible, pero fue acusado de malversación y encerrado en prisión. Ahí es donde Puy Du Fu juega con los personajes y hace que coincidan. Observamos en A Pluma y Espada como Lope de Vega, también en prisión tras la Gran Armada, conoce a Cervantes, que Cervantes ya se encuentra herido. Observamos que tiene el brazo recogido y uno a otro se presentan y Lope de Vega le dice jocosamente: Cervantes, ni idea. Por otra parte, Cervantes residiría también en Valladolid y por último se instalaría en Madrid. La publicación de El Quijote le proporcionaría una inmensa fama, pero su situación económica nunca llegaría a ser bollante. Pues este ha sido el episodio de esta semana de la historia detrás del espectáculo. Esperamos que te haya gustado y si es así, por favor, déjanos un like y suscríbete para no perderte nuestros podcasts semanales de la marca Puy Du Fu.